Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos con lo que va a ser el sistema reproductor. Tenemos separado en lo que es sistema reproductor masculino y femenino. Y en esta clase nos vamos a enfocar 100% a lo que es aparato reproductor masculino. Atención a esta diapositiva. Ustedes saben que a mí siempre me gusta darles una diapo que sea de guía, ¿sí? O una hoja de ruta, y esta es justamente la que cumple esa función. Bien, tenemos acá para ver una gran separación que es en órganos internos, ¿sí? O genitales internos y genitales externos, ¿sí? O sea, cuáles nosotros podemos ver a simple vista y qué órganos se encuentran en el interior del cuerpo. Bien, entonces es una primera división para tener en cuenta. Luego podemos nombrar, bueno, cuáles son todos aquellos órganos y glándulas que vamos a tener que estudiar y que conocer cuando hagamos referencia al aparato reproductor masculino. Tenemos a los testículos, al epidídimo, a las vías espermáticas, ¿sí? Que están compuestas por los conductos deferentes, eyaculadores y la uretra. Ojo acá que uretra va a formar parte tanto de los genitales internos como de los genitales externos, ¿sí? Después vamos a ver por qué. Las glándulas accesorias, como la próstata, las vesículas seminales y las glándulas vulvouretrales. Y luego sí, cuando hablamos de genitales externos, tenemos al pene, a la uretra, al escroto y sus cubiertas, que son varias y tenemos que conocerlas, ¿sí? Por otro lado, nos da esta diapositiva un pequeño indicio de la función, ¿sí? ¿Cuál es la función básica y primordial de cada uno de estos órganos y glándulas que acabamos de nombrar? Obviamente, cuando vayamos avanzando en la clase vamos a profundizar estos conceptos, pero esto está bueno para tener una idea inicial, ¿sí? Y por lo menos estos conceptos saber que no podemos olvidarnos que son los principales para tener en consideración, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los testículos, estos tienen una doble función. Por un lado, van a ser la fuente de las células germinales, ¿sí? O sea, van a ser los gametos, los famosos espermatozoides, ¿sí? Y por otro lado, también van a tener una gran secreción de parte de lo que va a ser hormonal, ¿sí? Con la producción de hormonas que van a ayudar a el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en los hombres, ¿bien? Cuando hablamos del epididimo, esta va a ser una vía colectora y excretora del esperma, ¿sí? O del semen. Después vamos a ver que hay una diferencia entre líquido seminal, espermatozoides, ¿sí? Que tenemos que tenerla en cuenta. Cuando hablamos de las vías espermáticas, ¿sí? Ya más o menos acá el nombre se está buchoneando de qué estamos hablando. Una vía, ¿sí? Se está hablando de un camino, ¿sí? Para el cual voy a transportar algo. Entonces son estos justamente los órganos encargados del transporte de los espermatozoides. Y lo que vamos a tener que tener en consideración cuando hablemos de las vías espermáticas es de dónde a dónde van, quién se continúa con quién, el orden en cual tenemos que aprenderlas, ¿sí? Entonces, atención a eso cuando lo veamos. Bien, cuando hablemos de las glándulas sexuales accesorias, ¿sí? Estas cumplen en realidad una gran función que va a ser accesoria justamente a la formación del semen en cuanto a las diferentes secreciones que van a estar sumando, ¿sí? Tanto la próstata, las vesículas seminales, como las glándulas vulvouretrales. En el caso de estas glándulas, lo que nos va a interesar a nosotros es obviamente ubicarlas, ¿sí? Saber dónde se encuentran, y por otro lado, qué producto de secreción va a tener cada una de ellas, que las diferencian, más allá de saber acá, ¿sí? Que están trabajando por un conjunto o un fin en común, ¿bien? Cuando hablamos del pene, ¿sí? En relación también que en él encontramos a la uretra, podemos decir que va a ser una vía en común, ¿sí? Tanto para los espermatozoides como para la orina, ¿sí? Por lo tanto, se considera un órgano que sirve tanto para la copulación, ¿sí? Como para lo que sería cuando uno nombra el aparato urinario, ¿sí? La uretra justamente es esta vía de doble transporte, ¿sí? Y el escroto y las cubiertas van a estar protegiendo a estos órganos tan importantes que son los testículos, ¿sí? Y nos van a dar un remanente de cuál fue el origen embrionario, o sea, cómo fue ese origen de inicio que tuvieron estos testículos, ¿sí? Que habían sido de origen intrapelviano, o sea, estaban dentro del cuerpo, y cómo van descendiendo, y a lo largo que van descendiendo, ¿sí? Van arrastrando un montón de capas que forman estas famosas cubiertas o 7 cubiertas del escroto que tenemos que poder nombrar en orden.
Bien, en esta clase, si este Power en especial, vamos a prestar atención a los que van a ser los gráficos y las referencias anatómicas que nos están brindando. Si van a ver que hay un montón de dibujos, incluso cuando ustedes ya están acostumbrados, que es mi forma de armar las clases con imágenes. Bien. ¿Qué estamos viendo acá? Un corte sagital. Recuerden de biología los planos en los cuales nosotros podemos estudiar al cuerpo humano, ¿sí? Entonces este es un corte sagital, lo estamos viendo como si fuera de costado. Esta es la porción anterior, esta es la porción posterior, esto sería superior y esto sería inferior, ¿sí? Entonces está poniendo en referencia, ¿sí? Que esto se está ubicando en la región que es la pelvis, ¿sí? Y estamos viendo por arriba, bien, la relación que tiene con lo que va a ser la cavidad peritoneal, esta cavidad que se da por estar recubierta por esta membrana serosa que va a ser el peritoneo, ¿sí? Y vamos a ver que se encuentran acá dos recesos, ¿sí? Se llaman vesicales porque están en relación con esto que es la vejiga, ¿sí? Ustedes ya seguramente con la cuestión de que han visto sondas vesicales, bien, hacen referencia que ese nombre viene a la vejiga, ¿sí? Entonces fíjense, este receso que es anterior a la vejiga se llama receso vesical anterior. Y este que está acá se llama fondo de saco recto vesical, porque está entre esta estructura que va a ser el recto, ¿sí? Que estamos finalizando el aparato digestivo, ¿bien? Y que después se va a comunicar con el ano. Y esto que está acá, que sería la vejiga, ¿bien? Entonces, en este caso, estas son importantes, ¿sí? Se las nombra acá, si bien no forman parte del sistema genital masculino o aparato reproductor masculino, porque en el caso de que ustedes tengan un paciente que esté descompensado, que tenga, por ejemplo, una citis, que es acumulación de líquido en el peritoneo, o un sangrado, por ejemplo, estos son los puntos más bajos, este sobre todo el fondo del saco recto vesical, es el punto más bajo cuando uno está hablando, ¿sí? De la cavidad peritoneal. Entonces, ¿dónde va a ser el primer lugar donde yo voy a tener indicios de una colección de líquido que puede ser patológico? A este nivel. ¿Sí? Por eso es que toma importancia a nivel de la clínica de los pacientes por una cuestión de gravedad, simplemente es el punto más caudal, o sea, más hacia abajo que uno tiene de ahí, entonces claramente cuando empieza a haber un mínimo acúmulo de líquidos lo pueden encontrar ahí. Y por una cuestión de distribución también pueden encontrarlo en el receso vesical anterior, ¿sí? Esto de vuelta se los nombro simplemente como fuera un bocadillo para que tengan en cuenta que pueden escuchar esto más adelante en alguna otra materia y ya pueden ver la relación que tiene con este sistema y que en base a eso es que han tomado los nombres estas estructuras, ¿sí? Entonces, acá tenemos la vejiga, hasta que bien la conocemos, esto de acá sería el recto. Acá me está dando cuenta de la estructura ósea que esta parte que es lo que es el sacro, ¿sí? Entonces sacro, espacio presacro, está por adelante del sacro, ¿sí? Y adelante tenemos otro hueso que va a ser el pubis, ¿sí? Justamente un punto de articulación que es la sínfisis del pubis, ¿sí? Y acá tenemos un espacio retropúbico. Fíjense como anatomía realmente es extremadamente buchona, yo sé que se los digo al cansancio con respecto a los nombres. ¿Cómo le pongo al espacio que está por atrás del pubis? Retropúbico. ¿Cómo le pongo al espacio que está delante del sacro? Presacro, ¿sí? Previo al sacro, por delante del sacro, ¿sí? Ahí tenemos esas estructuras. Después, con respecto a estructuras que estuvimos nombrando nosotros que pertenecen al sistema genital masculino, aparato reproductor masculino, ¿sí? Tenemos acá a los testículos, ¿sí? Tenemos al pene, a la uretra, ¿sí? Fíjense en la relación y por qué decimos que la uretra es tanto externa como interna. Yo la puedo seguir hasta acá, que está en contacto con la vejiga, ¿sí? Tenemos acá la próstata, ¿bien? Que acá está como extremadamente grande, bien dibujada, pero para que noten dónde está, ¿sí? Tenemos acá el conducto eyaculador, de las vías espermáticas, ¿sí? Tenemos acá a la vesícula seminal, obviamente que acá simplemente son algunas de las cuestiones que estuvimos nombrando, ¿sí? El epididimo, ¿sí? Otras partes de las vías espermáticas, las glándulas bulbouretrales no están en este dibujo, ¿bien? Pero la mayoría, un gran pantallazo sí lo podemos ver y apreciar en esta imagen.
Bien, comencemos hablando de los testículos, ¿sí? Algunas generalidades, después hablamos de ubicación y por último de la función que estos tienen, ¿sí? En cantidad son dos, ¿sí? Generalmente en condiciones normales. Digo condiciones normales porque perfectamente se puede vivir con un solo testículo o incluso si es necesario extirpar ambos testículos, la vida puede continuar, ¿sí? Con obviamente pequeñas alteraciones en lo que va a ser la vida sexual de esa persona que no interrumpan, ¿sí?, las condiciones de vida normal. Están contenidos dentro de las bolsas escrotales, en esta región que se llama justamente el escroto, y cuando los ubicamos, ¿sí?, están por debajo del pene y entre ambos muslos, ¿sí? Obviamente vamos a ver que hay unas relaciones un poco más internas, ¿sí?, con respecto al epidídimo y cómo va a ser la constitución, la morfología interna de los testículos. Bien, acá vemos con las imágenes, ¿sí? Esta es una referencia en corte sagital, muy parecida, extremadamente parecida a la que estuvimos hablando hace un ratito, y acá es una extrapolación de las estructuras a las que uno hace referencia sin que sean en condición de un corte anatómico, ¿bien? Vamos a recordar con los componentes óseos, tenemos por acá el sacro, por delante del pubis, ¿sí?, la sínfisis del pubis, referencia a lo que era la cavidad peritoneal con el fondo de saco recto vesical, ¿sí?, y el fondo que va a ser prevesical, ¿sí? Esta que está acá va a ser la vejiga, que acá la vemos insuflada, ¿sí?, para hacerla bien notoria y poder marcar las referencias. Este que está acá es el recto, ¿sí? Acá estamos viendo a la próstata, a las vesículas seminales, ¿bien? Y esto que está acá va a ser el testículo que estamos haciendo referencia, ¿sí? Donde acá estamos viendo, nos dan un changüí un poquito de lo que sería la anatomía interna, la que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Y la superrelación, que está buena que la entiendan de acá y que la puedan ver, con esta estructura que es el epidídimo, ¿sí?, que es una de las relaciones internas importantes a tener en cuenta con respecto a lo que va a ser el testículo, ¿sí? Este que está acá es el pene, ¿sí?, donde estamos viendo el cuerpo cavernoso, ¿sí?, y el cuerpo esponjoso. Y esta que está atravesando en el medio, la uretra, ¿sí?, como estuvimos viendo hace un ratito, ¿sí? Fíjense en la relación, ¿sí?, los testículos por detrás del pene y por debajo del pene, ¿sí? Y esto que está acá, que sería el muslo, ¿sí?, entre ambos muslos es donde estamos encontrando los testículos de una referencia, ¿sí?, externa. Bien, acá tenemos la anatomía interna del testículo. Prestemos atención que en el dibujo tenemos tanto el testículo como al epidídimo, ¿sí?, que lo mostramos siempre de esa manera porque la relación que tienen es extremadamente estrecha, ¿bien? Pero vamos por parte, que lo que interesa acá es que nos quede bien en claro, ¿sí?, los puntos a desarrollar acá a la derecha, ¿bien? Comencemos entonces con el estroma. Cuando uno habla del estroma, estamos hablando de aquel tejido conjuntivo que le está dando soporte a las células que están formando. ¿Sí? Cuando hablamos del parénquima, ¿sí?, también el estroma forma el parénquima es, ¿sí?, la parte más funcional, ¿bien? Entonces, acá lo que tenemos en el estroma es dos tipos celulares diferentes, ¿bien?, que van a ser las células germinales y las células de Leydig, ¿bien? Las células germinales, ¿bien?, que las encontramos dentro de los túbulos seminíferos, van a ser las encargadas de producir a los espermatozoides, por eso también le podemos decir células espermogénicas, ¿bien?, o de secreción externa. Secreción externa, ¿por qué? Porque estos espermatozoides van a pasar por todos los que son las vías espermáticas, ¿sí?, y van a llegar hacia el exterior a través de un conducto. Cuando hablábamos de, ¿se acuerdan de la clasificación de las células, ¿sí?, de las glándulas endócrinas exócrinas? Bueno, esto sería una función exócrina, ¿bien? A diferencia de las células de Leydig, ¿sí?, que secreción interna, porque su producción va a ser la testosterona, esta hormona que van a volcar hacia dónde, hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? En algunos lados pueden escuchar de las células de Sertoli, que esas van a estar acompañando a las células germinales, ¿bien? Yo en este caso no se las nombré, pero si uno lee algo o les escucha, ¿sí?, esas acompañan por una cuestión de lo que es la embriología, de cómo se forma esto desde el feto, ¿sí?, van acompañando a la función de las células espermogénicas, ¿bien? Entonces, cuando hablamos del estroma, las células que lo van a componer son células, ¿sí?, germinales con función espermogénica y las células de Leydig con función de secreción de testosterona, ¿bien?
Tenemos, ¿sí? También parte de este estroma es todo lo que se llama túnica albugínea, ¿sí? O albúgena, depende de cómo le quieran poner el tilde, que es esto que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Ven? Y justo de alba blanco viene el nombre, ¿sí? Referencia al color. Túnica está buena porque lo que está haciendo está emitiendo tabiques, ¿sí? Que me separan las estructuras internas, todas las estructuras de túbulos, en lóbulos, ¿sí? Entonces, ¿quién es la responsable de separarme en lóbulos al interior del testículo? La túnica albugínea. Esa es la que me está dando, ¿sí? Estas tabicaciones y estos son los lóbulos que estamos hablando. Ahora, después tenemos toda una cuestión de túbulos, ¿sí? Tenemos 3 tipos de túbulos, ¿sí? Para hablar, en realidad 2 y una red testicular. Tenemos a los túbulos seminíferos, ¿sí? Que son estos que están acá, ¿bien? Donde se encuentran esas células espermogénicas, ¿bien? Mientras que las células de Leydig están en el intersticio, ¿bien? Y estos obviamente van a estar todos generando esos espermas y van a desembocar en estas estructuras que son los túbulos rectos. ¿Ven cómo está marcado este acá? Y los túbulos rectos, ¿sí? Me están dando toda esta unión de colección de evocando todos los túbulos seminíferos, que es esta red que está acá, que se llama red de testis o red testicular, como les guste más decirlo. ¿Bien? Y a partir de esto tenemos la comunicación a través de los conductillos eferentes, que son estos que están acá, bien, con la cabeza del epidídimo, que el epidídimo es otra estructura. Entonces, para que nos quede bien en claro esto, vamos una última vez despacio con todos los conceptos de los que acabamos de hablar, ¿sí? Tenemos el estroma, donde encontramos 2 grandes tipos celulares diferentes, las células germinales con función espermogénica y las células de Leydig, que son intersticiales y cuya función va a ser la de secretar testosterona. Encontramos a la túnica albúgena, ¿sí? Que es la encargada de emitir tabicaciones que me separa a la estructura interna del testículo en lóbulos. Cuando hablamos de los lóbulos, encontramos a diferentes túbulos. Comenzamos con los túbulos seminíferos, que van a desembocar en los túbulos rectos, que se comunican con una estructura que se llama red de testis o red testicular. Y a partir de esa red testicular, a través de los conductillos eferentes, ¿sí? El testículo entonces tiene conexión directa con la cabeza del epidídimo. Bien, acá tenemos otro corte del testículo, ¿sí? Es la misma imagen que vimos recién, nada más que obviamente otro dibujo con otros colores, ¿sí? De vuelta, a mí siempre me gusta darles varias opciones de los gráficos, porque quizás el que no lo entendió en el anterior, por ahí en este le resulta más sencillo seguir las estructuras que estuvimos hablando, ¿sí? Entonces, esto que está acá que era la túnica albugínea, ¿sí? Esta que emitía las tabicaciones o los septos que me separa la estructura interna del testículo en lóbulos, ¿sí? En los lóbulos yo voy a encontrar, ¿qué cosa? A los túbulos seminíferos, ¿sí? Los túbulos seminíferos que terminan desembocando, ¿bien? En los túbulos rectos que acá me están armando todo lo que va a ser la red de testis o red testiscular, que a su vez va a comunicarse con esto que está acá, que es la cabeza del epidídimo, a través de los conductillos eferentes, ¿bien? Más allá de eso, que era ¿sí? La parte más grande, también habíamos hablado del estroma y tenemos que recordar con respecto a eso que ahí tenemos 2 grupos celulares, las células germinales con función espermogénica y las células de Leydig, que eran las que secretaban testosterona. Y en el caso que lo llegaran a leer en algún lado, relacionados íntimamente con las células germinales, podíamos hablar de las células de Sertoli. Bien, para que no perdamos de vista esto que es tan importante, que es la función que hemos nombrado, la tenemos separada en 2 diapos, ¿sí? Esta me está hablando de la función espermogénica, ¿sí? Esas células germinales de secreción externa o secreción exógena, ¿sí? ¿Qué precepto tenemos de base acá? Algo que ya conocemos que es la meiosis, ¿sí? Ese tipo de división que terminábamos con 4 células hijas que eran diferentes a la célula madre y diferentes entre sí, que nos iban a dar la variación genética y que iban a ser las que se recombinaban con los gametos, ¿sí? Del sexo opuesto para generar un ser humano nuevo, ¿sí? En este caso, los espermatozoides se buscarían recombinar con un óvulo, ¿sí? Para generar, ¿qué cosa? Un embrión.
¿bien? Entonces, función de secreción externa tiene que ver con esta función que está acá, que es la espermatogénesis, ¿sí? La génesis, o sea, génesis es siempre la creación de cosas de los espermatozoides. ¿Qué son los espermatozoides? Los gametos del sexo masculino. Bien, y acá en esta imagen tenemos, ¿sí?, otra forma de hablar de la función. No nos olvidamos de la función de espermatogénesis que teníamos recién. Fíjense que nos dice acá abajo espermatozoides producidos en los testículos. Pero lo que me interesa de acá es hablar un poco de esa función endocrina que tenían los testículos, ¿sí?, que era la de producción de ¿qué cosa? De testosterona. Fíjense que ahí tenemos de vuelta, haciendo reminiscencia, todo lo que estuvimos hablando de endocrino, me están hablando del eje, ¿sí? Hipotálamo, hipófisis, ¿sí?, con la folículo estimulante y la luteinizante, que son las hormonas que me está marcando ahí, ¿sí?, FSH y LH, ¿bien? Y que estas me están estimulando justamente a las células de Leydig para que éstas produzcan testosterona. La testosterona nos sirve, ¿sí?, para mantener un montón de las funciones que se dan en el cuerpo masculino, ¿sí? Y además son las responsables de la formación de los caracteres secundarios masculinos, ¿bien? Que es todo aquello que pasa después de la adolescencia, cuando tenemos justamente ese gran pico hormonal del que uno siempre habla, ¿bien? Entonces hablamos de los niveles de testosterona, me están marcando el deseo sexual, hacen que la voz se profundice, ¿sí? El crecimiento del vello corporal en las zonas, ¿sí?, de patrones masculinos, se dice de esa manera, pelo en pecho, ¿sí?, en las piernas, en las axilas, en la ingle, ¿bien? Los caracteres corporales masculinos en cuanto a la distribución corporal de la grasa, ¿sí?, el crecimiento de los músculos, el desarrollo de los órganos sexuales es la testosterona que permite, ¿sí?, que se diferencien las gónadas a este nivel, ¿sí?, que crezcan los testículos, que crezca el pene, ¿sí? Y justamente, fíjense, de vuelta ya les comenté, la formación de los músculos y los tejidos, ¿sí?, en proporciones diferentes a las que tendría, ¿sí?, el modelado del cuerpo femenino. Por esto, la testosterona, por ejemplo, en personas que están haciendo cambio de sexo, es una de las hormonas que se da de forma exógena, o sea, yo le tengo que inyectar a esa persona testosterona para que realmente surja una nueva medida, o sea, muchos niveles más altos de testosterona en el cuerpo que justamente ayuden a diferenciar para este lado, ¿sí? Muchos van a gente que es transgénero, transexuales, que han tenido terapia de sustitución hormonal, bien, van a empezar a desarrollar justamente estos caracteres secundarios masculinos. Va a profundizarse su voz, van a tener vello, ¿sí? Y la distribución de la masa corporal también va a estar cambiando, ¿sí? Generalmente es mucho más efectiva la testosterona que el estrógeno en el tema del remodelado del cuerpo, pero el estrógeno también es una de las hormonas que se utiliza en este cambio para aquellos que hacen el cambio, ¿sí?, de hombre a mujer, ¿sí? Depende cómo se sienta esa persona. Bueno, y ahora empezamos a hablar del epidídimo, esta estructura que habíamos dicho que se relaciona estrechamente con el testículo, ¿sí?, tanto en ubicación como en función, ¿sí? Entonces, este va a estar bien pegadito o aplicado a lo que va a ser el borde posterior del testículo, ¿sí? La función va a ser recibir a esos espermatozoides que se habían creado en estas células germinales en los túbulos seminíferos del testículo y madurarlos, ¿sí? Pensar que esos van a tener todo un proceso de crecimiento hasta que realmente sean la célula que va a ser la que me va a poder producir un embrión humano cuando se encuentre con un óvulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del epidídimo? Recepción y maduración de los espermatozoides, ¿bien? Vamos a ver que tiene una estructura alargada, ¿sí?, donde podemos distinguir tres porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Bien? La cabeza es la que está unida y la que está haciendo esa recepción de los espermatozoides inmaduros. ¿A través de qué cosa? De los conductillos eferentes que estaban unidos a la red testicular, ¿sí? Entonces ese es el punto en común, ¿sí?, cuando hablamos de la cabeza del epidídimo. Luego tenemos el cuerpo, que es una estructura alargada, donde vamos a poder identificar dos surcos, ¿sí?, que me están separando al epidídimo del testículo. Bien, y por último tenemos a la cola, que se va a terminar continuando con algo que se llama conducto deferente, que va a ser uno de los que tenemos que nombrar cuando hagamos alusión a las vías espermáticas.
Bueno, para que se vea esa relación de la que estábamos hablando recién, acá tenemos los testículos, ¿sí? Esto sería anterior, esto sería posterior, y esto que está acá, este es el epidídimo, ¿sí? Donde tenemos la cabeza, el cuerpo, ¿sí? Y ahí la cola que se continúa con todo esto que va a ser el conducto deferente. Y la profe Cincha, sí chicos, no hay ninguna duda de que es así, y lo admito. Acá tenemos, sí, una diapo donde realmente hagamos, sí, otra vez, sí, que viene en claro lo que estamos hablando recién, sí. Tanto el testículo como el epidídimo, sí, son entonces los que comparten esas estructuras, sí. La túnica albuginea, sí, que era esta envoltura fibrosa que nos daba, sí, todas las tabicaciones o septum que me separaba al testículo en los lóbulos, sí. Después tenemos el tejido propio, ese estroma, donde teníamos a las células de sostén, a las intersticiales y a las espermatogénicas, ¿sí? Intersticiales estamos hablando de las células de Leydig y las espermatogénicas son las células germinales, ¿sí? Células de sostén podríamos ahí meter a las células de Sertoli, ¿sí? Y a los túbulos seminíferos, ¿sí? Los túbulos seminíferos que se me continuaban con los túbulos rectos que desembocaban en la rete testis o red testicular, que a través de los conductillos eferentes se relacionaba con la cabeza del epidídimo, ¿sí? Acá recibían entonces los espermatozoides inmaduros, se maduraban y atravesaban las estructuras cabeza, cuerpo y cola para después continuarse con el conducto deferente. Bueno, y no terminamos con esto, ¿sí? Cuando hablamos de tanto del testículo como del epidídimo, vamos a ver que están ubicados en una región que se llama el escroto. Y que el escroto, ¿sí? Tiene envolturas. Las envolturas, dependiendo de la biografía, van a decir que son 6, son 7 o son 8. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿sí? Los testículos comienzan como órganos, ¿sí? Intrapélvicos, ¿bien? Se quiere decir que están en el interior de nuestro cuerpo. Y con la maduración, ¿sí? Llegado a más o menos el 9º mes de vida, ¿sí? Del bebé, a esa altura ya tienen que estar completamente descendidos. Puede ser que alguno de ustedes tenga algún familiar o conozcan que ha pasado con una persona o también pasa con mamíferos, ¿sí? Por ahí alguno tuvo un perrito o un gato que le pasó esto. Hay una patología que se llama criptoquidia, ¿sí? Que justamente la palabra, ¿sí? Criptoquidia, ¿sí? Quidia viene del testículo, cripto viene de escondido, ¿sí? Una cripta está escondida ahí en el fondo. Entonces, testículo escondido, que es lo que pasa cuando no descienden los testículos, ¿sí? Y a veces se tiene que hacer una cirugía, ¿sí? Que esa es una orquidopexia, para lograr que descienda realmente el testículo hacia su lugar en el escroto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos hablando de que estos órganos están en el interior del cuerpo, cuando descienden, ¿sí? Van a estar arrastrando un montón de estructuras, ¿sí? Que van a estar en el camino a través de su descenso. Y esas estructuras entonces van a estar formando todo lo que son las envolturas, ¿bien? Acá en el Power tenemos puesto de externo a externo, las nombramos. Esto es una cuestión de ojo con la numeración. Siempre tienen que estar bien sabiendo si estamos hablando de adentro para afuera o de afuera para adentro. Acá estamos yendo de externo hacia interno, ¿sí? Obviamente la primera capa que tenemos desde externo va a ser la piel. La segunda capa es una capa muscular, ¿sí? Que se llama dartos, ¿sí? Que está formado por este músculo que es tejido subcutáneo que viene del abdomen, ¿sí? Y son fibras musculares lisas. Después tenemos una fascia, ¿sí? Fascia espermática superficial, ¿sí? Que es la que me está formando la poneurosis del el músculo oblicuo externo, ¿sí? O también llamado oblicuo mayor. También le podemos decir fascia de Cooper. Después tenemos a la fascia cremastérica o cremaster, que este es otro músculo, ¿sí? Que tiene su origen a través del músculo oblicuo menor. Seguimos con la fascia espermática profunda, ¿sí? O también le podemos decir fascia transversal, ¿sí? Que el transverso es uno de los músculos que tenemos a nivel del abdomen y la fascia transversal es una fascia que lo recubre. Y después tenemos a la túbica vaginal, que va a estar separada, ¿sí? En una porción parietal, en una porción, ¿sí? Que va a ser de estructura visceral y una cavidad en el medio, ¿bien?
Y en algunos casos, cuando nos quieren agregar más capas, me pueden hablar de tejido graso, subcutáneo, y me pueden hablar también del remanente que queda del peritoneo, ¿sí? Que me está formando el cordón espermático, ¿sí? Que es ahí donde estuvo cayendo todo esto, ¿sí? Porque en realidad no es que el testículo desciende por donde quiere, ¿sí? Hay una estructura, ¿sí? Que se llama el gubernáculo, que es de tejido fibromuscular, que ese es el que me está guiando el descenso del testículo desde la pelvis a través del conducto inguinal hasta quedar donde en el escroto. Y eso después se oblitera, o sea, se desaparece, y lo que me queda es una pequeña, es la túnica vaginal sobre todo, y también una pequeña porción de pedículo de peritoneo, ¿sí? de esa membrana serosa que recubría el abdomen. ¿Bien? Entonces, vamos de vuelta. De externo hacia interno tenemos piel, tenemos dartos, tenemos las fascias espermáticas superficial o fascia de Cooper, depende cómo le guste decirlos. Tenemos al cremaster o fascia cremastérica, tenemos a la fascia espermática profunda o fascia transversal y la túnica vaginal. Estas así son las 6 capas que a mí me interesa que ustedes conozcan, ¿sí? Más que nada que sepan decirlas en este orden, ¿sí? De externo a interno, ¿bien? O de interno a externo, depende cómo lo veamos, pero este orden y estas 6 son las que a mí me interesa que ustedes conozcan, ¿sí? Y que sepan que dartos y cremaster son músculos, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa, que las puedan nombrar y que sepan diferenciar entre dartos y cremaster, que son músculos, y las fascias espermáticas y la túnica vaginal, que están compuestos de otras maneras. Bien, chicos, en el Power que ustedes tienen subido en el campus, van a ver que hay un videíto del cambio de posición de las gónadas. Está en inglés, ¿sí? A mí no me interesa ahí que sepan los términos, era simplemente para que vieran, ¿sí? Ese descenso y cómo es realmente que cuando nombramos las estructuras de la capa del testículo, decimos, bueno, son todas las que se llevó puestas en el camino cuando hizo ese descenso. Justamente si paso de una posición donde estoy dentro de la pelvis hacia el exterior, todas esas estructuras que tenía cerrando ese paso van a estar ahora formando parte de este escroto y esta envoltura. ¿Bien? Este es otro dibujo, ¿sí? Para que nos quede claro lo que acabamos de ver recién y sobre todo para que vean cómo es importante uno posicionarse cuando uno va a ver una imagen o va a encarar un concepto, desde dónde lo estamos viendo. En este caso, la numeración, ¿sí? Y el énfasis está puesto de interno hacia externo, diferente a como lo acabamos de nombrar recién. Pero las estructuras son exactamente las mismas, ¿sí? Vamos a empezar bien de interno, ¿sí? Empezamos con esto que está acá en azul, ¿sí? Que lo podemos seguir acá, que es el peritoneo. Y esto que está acá en un color amarillo clarito, que es la grasa extraperitoneal, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? En un principio era el gubernáculo, que con la edad, con el tiempo, se oblitera, o sea, desaparece, y lo que me queda ahora formando el cordón espermático va a ser este pedículo, ¿sí? Este repliegue del peritoneo y la grasa extraperitoneal, ¿sí? Después tenemos acá marcado en violeta esta túnica vaginal, ¿sí? Que tenía, ¿sí? Esas dos paredes y además tenía un espacio, una cavidad vaginal y que está bien cercana y la más interna en relación al testículo y que era esta la primera que podemos nombrar de las capas del testículo de interno hacia externo, ¿sí? Seguida a la túnica vaginal vamos a tener a la fascia espermática profunda, ¿sí? Que era la que también podemos llamar fascia transversal. Acá, fíjense en que tenemos marcado como número 3 a la fascia transversal que me está recubriendo a este músculo que es el músculo transverso del abdomen, ¿sí? Entonces la fascia que recubre a este músculo, esta que tenemos acá en un amarillo más fuerte, esa es, ¿sí? La fascia espermática profunda, que es la que le sigue de interno a externo a la túnica vaginal, ¿sí? Después teníamos un músculo que era el cremaster, o le podíamos decir también fascia cremástica, ¿sí? Que es este que tenemos acá, ¿sí? Fíjense, este que está acá, este es el músculo cremaster que me lo está marcando en un rosa acá un poco más oscuro, ¿sí? Después teníamos a la fascia espermática superficial, ¿sí? O le podíamos decir fascia espermática externa o aponeurosis del músculo oblicuo externo, ¿sí? Que es justamente el músculo, ¿sí? Oblicuo externo es este que está acá, me está marcando acá en 6, ¿sí? Esa aponeurosis, ¿bien? Y en 5 me está marcando el músculo, ¿bien?
realidad la fascia es lo que me está acá formando parte de la cobertura del testículo. Entonces, fascia espermática interna, músculo cremaster, y la fascia espermática externa o superficial es lo que tenemos acá. Y finalmente las últimas dos capas que teníamos, ¿sí? Era otra capa muscular que era dartos, ¿sí? Que es este músculo que me está marcando acá, y por último la piel. Entonces, vamos de vuelta. De interno a externo tenemos túnica vaginal, ¿sí? Tenemos a la fascia espermática profunda o interna, también llamada fascia transversal. Tenemos a la fascia cremástica o cremaster, que es un músculo, a la fascia espermática externa, fascia de Cooper, fascia espermática superficial, también le podemos decir aponeurosas del músculo oblicuo externo. Después tenemos al músculo dartos, ¿sí? Y por último a la piel. Y no nos olvidamos que formando acá lo que es el cordón espermático, podemos tener al peritoneo y parte de lo que es la grasa extraperitoneal. A mí las que me interesan son estas 6 que nombramos acá. Túnica vaginal, la fascia, ¿sí?, interna, el cremasto, la fascia externa, dartos y la piel, que son exactamente las 6 que habíamos nombrado en la diapo pasada. Esto simplemente es otro gráfico. De vuelta acá lo que me está haciendo es el énfasis de cómo me está atravesando esas estructuras que no vienen de la nada, estas cubiertas que estamos nombrando, y las estamos viendo de interno a externo, a diferencia de como habíamos hecho en la diapo pasada. Como les había comentado, ¿qué me interesa? Que me puedan nombrar las 6 capas que les acabo de decir recién y que me diferencien dartos y cremaster sabiendo que esos son músculos. ¿Bien? Eso es lo que me importa. Bueno, atención acá, que vamos a ir hablando por partes, ¿sí? Y tenemos que reconocer cuáles van a ser aquellas estructuras que nombramos que forman parte de la vía espermática. Recuerden cualquier cosa, esa diapositiva guía que teníamos al principio de este Power, para tener eso en consideración y no olvidarnos, ¿sí?, de qué estructuras forman la vía espermática. Porque acá vamos a hablar de esas estructuras y también vamos a hablar de las glándulas accesorias, ¿sí? Entonces no quiero que se les mezcle eso. Igualmente yo lo tengo en cuenta y se los voy reforzando, pero si ya en grado ustedes están organizados en saber lo que les comento, va a ser mucho mejor y más fluido esta parte. ¿Bien? Acá vamos a determinar, vimos testículo y vemos epidídimo, ¿sí? La cola del epidídimo se me continuaba con una estructura que era justamente el conducto deferente, ¿sí? Vamos entonces a hablar un poco más de este conducto deferente. Entonces, ¿dónde se origina el conducto deferente, el inicio de las vías espermáticas? En la cola del epidídimo. Su primer porción va a estar relacionada en cuanto a los trayectos con esta estructura que acabamos de nombrar, que es el epidídimo, ¿sí? Va a ir paralelo, ¿sí?, y se va a oblicuar sobre el epidídimo y sobre la pared posterior del testículo hacia adelante, para luego, cuando ya está lejos de esa estructura, continuar un trayecto vertical, ¿sí? Va a pasar por el conducto inguinal, ¿sí?, que va a ser un anillo superficial, después por el anillo inguinal profundo, ¿bien? Y luego se va a estar acodando y ubicarse, ¿sí?, de forma medial a la vejiga para luego llegar a una parte posterior, ¿sí? ¿Dónde termina? En la ampolla del conducto deferente, ¿sí?, a nivel de la uretra prostática. Bien, vamos a poner un orden a todo ese palabrerío que nombramos recién. Más que nada, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan el origen y la finalización de este conducto deferente, que va a tener su origen en la cola del epidídimo y que va a finalizar a nivel de la ampolla del conducto deferente en relación con la uretra prostática, ¿sí?, ya ahí en la cara posterior inferior de la vejiga, ¿sí? Vamos entonces a aprovechar esta imagen para poder ir viendo cómo ese trayecto que nombramos recién, ¿sí?, tiene sentido en cuanto a la disposición y cómo lo podemos ver nosotros en esa descripción, ¿sí? Entonces, este que está acá es el testículo, este que está acá es el epidídimo, ¿sí? Tenemos la cabeza, el cuerpo y la cola. Entonces, ¿dónde empieza el conducto deferente? O acá que ponen vaso deferente, en la cola del epidídimo, ¿sí? Su primera porción, que está acá, va paralela, ¿sí? Fíjense que va al lado del epidídimo y tiene una pequeña inclinación, ¿sí?, de oblicua hacia adelante para luego seguir vertical, ¿sí? Esto es lo que hemos dicho recién, ¿sí? Tiene su origen en la cola del epidídimo, va a estar paralelo al epidídimo, oblicuado hacia adelante y luego sigue un trayecto vertical hacia superior, ¿sí?
Por esta altura va a estar pasando, ¿sí?, por los conductos inguinales, ¿sí?, a través del anillo superficial y el anillo inguinal profundo, ¿sí? Y luego cuando llega a esta altura se acoda, ¿sí? Ven que acá forma como si fuera un ángulo de 90 grados, o el codo de nosotros, por eso dice se acoda, ¿sí? A raíz de donde yo tengo acá a la vejiga, se ubica medial primero, ¿sí? Acá estoy hacia medial, y luego va a ir a pasar hacia donde, hacia posterior. Acá ven, yo sigo de este lado, que tengo una transparencia, no termina acá, sino que sigue para atrás y ahí lo tengo hacia posterior. Y a esta altura, ¿sí?, va a tener una ampolla, una dilatación de ese conducto deferente a la altura de qué cosa, de la uretra prostática. Después vamos a ver cuando nombremos las partes de la uretra, ¿sí?, que la uretra del hombre es bastante larga, entonces podemos describir un montón de porciones. Como acá justamente está en relación con esta glándula que es la próstata, la uretra que está en relación con la próstata le decimos uretra prostática. Y a esta altura entonces es que estoy teniendo esa ampolla, ¿sí?, del conducto deferente donde está terminando esto que nos interesaba a nosotros. Acá de vuelta las referencias están en inglés, ¿sí?, para que ustedes vean, ¿sí?, que dice acá, dice pene, glande del pene, testículo, epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador, vejiga urinaria, vesícula seminal, glándula prostática, ¿sí? ¿Qué me interesa esto? Que ustedes vean esa visión posterior, ¿bien? Para que de vuelta podamos tener en cuenta esto que nombrábamos recién nosotros, ¿sí? Entonces decíamos, tenemos el testículo, el epidídimo, ¿sí? Este conducto deferente primero iba a ser paralelo y oblicuo sobre el epidídimo para luego subir vertical, pasar por el conducto inguinal atravesando el anillo superficial y el anillo profundo, luego se iba a acodar y ubicarse medial a la vejiga para después ir a posterior y terminar en esta estructura que tenemos acá, ¿sí?, en relación acá que va a ser la uretra prostática, en esto que se llama ampolla del conducto deferente, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo acá es la ampolla del conducto deferente. ¿Ven cómo es una dilatación de ese conducto? Y esta que estamos viendo acá, ojo a no confundirse, esta es la glándula seminal, ¿sí?, o vesícula seminal, que ahora la vamos a nombrar. Pero ahora lo que me interesa es esto, ¿sí? Entonces decíamos que el conducto deferente comenzaba en la cola del epidídimo y terminaba en la ampolla del conducto deferente, que eso era lo que más me importaba que ustedes tuviesen en cuenta, más allá de todo este recorrido que acabamos de nombrar. Entonces, recién vimos el conducto deferente, vamos a hablar ahora, ¿sí?, aprovechando esta vista posterior que tenemos acá, de esas vesículas seminales, ¿sí? ¿Qué son? ¿Qué función cumple sobre todo? Bien, cuando hablamos de las vesículas seminales, estas que están ubicadas y aplicadas en la región posterior de la vejiga, ¿sí?, su función va a ser la de producir el 60% del líquido seminal. Vamos a ver que tenemos un 30% de ese líquido seminal, está compuesto por, ¿sí?, producción prostática, y un 10% que nos queda son los espermatozoides que están ahí viajando, ¿sí?, más allá de también del aporte que tienen las glándulas bulbouretrales que nos van a llevar a la aglutinación del semen, ¿sí? Entonces, ese líquido seminal, ¿cómo está compuesto? ¿Qué es lo que me interesa a mí que ustedes sepan? Que está compuesto por moléculas y monómeros biológicos, ¿sí?, por minerales y por enzimas, ¿sí? Eso es lo que me interesa, lo que tienen puesto acá en negrita, ¿sí? Después, ¿cuáles son esos monómeros, ¿sí?, y biológicos? La fructosa, las prostaglandinas A, B y E2, ¿sí?, aminoácidos, hormonas como la testosterona, ¿sí?, ácido cítrico, colesterol, fosfolípidos y carnitina, ¿sí? Esos son las moléculas y los monómeros biológicos, ¿sí? ¿Les voy a preguntar que me los nombren? No, pero sí sepan, moléculas y monómeros biológicos son parte de la composición del líquido seminal. Minerales, tenemos al fósforo, al potasio, al calcio, al sodio, al zinc, ¿sí? Y las enzimas son la fosfatasa alcalina, la fibrolisina y la fibrogenasa. De vuelta, no me interesa esto, a mí solamente me importa que me puedan decir moléculas y monómeros biológicos, minerales y enzimas, ¿sí? Vamos a ver que las vesículas seminales van a desembocar a través de lo que se llama literalmente conducto, las vesículas seminales, ¿sí?, en unión con el conducto, ¿sí?, de
el conducto deferente, o sea, se unen al conducto deferente y ahí me están formando lo que se llama conducto eyaculador, ¿sí? Que es una porción muy chiquitita, ¿sí? Entonces, el conducto de las vesículas seminales se me une al conducto deferente para formar el conducto eyaculador, ¿sí? Entonces, si les pregunto cómo se forma el conducto eyaculador, ahora esa es la forma de responderlo, ¿sí? Es la unión entre el conducto de las vesículas seminales con el conducto deferente. Entonces, vean que esto que está acá, bien chiquitito, ese es el conducto eyaculador. Les dije recién que era muy chiquitito, ¿sí? Este que viene acá es el conducto deferente. Esta es la vesícula seminal y este es el conducto de la vesícula seminal. Entonces, esa unión me formaba el conducto eyaculador, ¿sí? Y era lo que teníamos desde la terminación del conducto deferente y su unión con el conducto de las vesículas seminales hasta la porción prostática de la uretra, ¿sí? Esta acá es la próstata, entonces a esta altura. Esto chiquito que tenemos acá es el conducto eyaculador que junto al conducto deferente forma parte de las vías espermáticas. ¿Bien? Que era lo que les comentaba al principio, que vayan teniendo en cuenta cómo están formadas las vías espermáticas. Conducto deferente, conducto eyaculador. Y ahora ya sabemos decir de dónde viene ese conducto eyaculador. Viene, ¿sí?, de la unión del conducto deferente con el conducto de las vesículas seminales. Y a esta altura, cuando atraviesa la próstata y llega a la unión de la uretra prostática, ¿sí?, es de dónde a dónde va. Bien, otra de las glándulas accesorias que tenemos serán las glándulas bulbouretrales o también llamadas glándulas de Cooper, ¿sí? Depende si queremos utilizar el nombre propio o el que nos está buchoneando un poquito de dónde están, ¿sí? Bulbouretrales, ¿sí? A mí me gusta decir de esa manera porque es la que me está dando la información de dónde se encuentra, ¿sí? Cuando veamos pene ya les va a quedar un poco más entendible esto. El pene, pues vamos a describir que tiene un cuerpo cavernoso, ¿sí?, y un cuerpo esponjoso, o sea, en realidad dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, y justamente la parte más proximal del cuerpo esponjoso, ¿sí?, es lo que se llama el bulbo del pene. Y en relación a esa estructura y la uretra, justamente la uretra membranosa, de vuelta los nombres propios que va adquiriendo la uretra masculina, dependiendo de dónde la encontremos, a ese nivel encontramos estas glándulas bulbouretrales. Por eso les digo que el nombre me está buchoneando dónde se encuentra, ¿sí? Entonces son dos pequeñas glándulas situadas entre la uretra membranosa y el bulbo del pene. Cada una de estas, como van a tener producción, ¿sí?, de un líquido que va a servir para aglutinar el semen, van a tener conductos excretores, ¿sí?, aproximadamente de 3 a 4 cada una, ¿sí? Estos conductos van a estar atravesando el cuerpo esponjoso y van a desembocar en la parte anterior del fondo del saco del bulbo, ¿sí? Es una región en particular que cuando veamos el pene la vamos a remarcar. Bien, vamos con la función. Recién se las nombré, pero para que nos quede bien en claro, la función de estas glándulas es la secreción de un líquido que va a ser claro y viscoso, justamente por la función que tiene, que va a ser vertido hacia este fondo del saco del bulbo, hacia la uretra posterior. Bien. Y la función de ese líquido tiene que ver con dos cosas básicamente. Por un lado, permitirme la lubricación de la uretra para que sea mucho más fácil la eyaculación, ¿sí? Y por otro lado, con respecto al líquido seminal y al semen, lo que va a hacer es aglutinarlo, ¿sí? Va a juntar todo eso, por eso es que el semen es pegajoso, ¿sí? No es una consistencia líquida, al igual lo que sería, por ejemplo, la orina, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con las propiedades que tiene este líquido, ¿sí?, de las glándulas bulbouretrales. Acá en esta imagen, chicos, tenemos un montón de referencia en cuanto al pene, también la uretra y demás. No es lo que me interesa, solamente para que tengan una idea de dónde están estas glándulas, ¿sí? Este que está acá es el pene, ¿sí? Estos son los cuerpos cavernosos, este es el cuerpo esponjoso, y el extremo más proximal, ¿sí?, este va a ser el bulbo del pene, ¿sí? Igual acá estamos viendo en grande, ¿sí? Entonces, en relación a ese bulbo del pene tenemos estas glándulas, ¿sí?, que son las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Fíjense en que las tengo acá, que las puedo ver al costadito, y acá las estamos viendo también, ¿sí? Fíjense en cómo me atraviesan esto, ¿sí?, y llegan
Atravesando acá tener relación con quién, con esta que es la uretra membranosa o uretra posterior, ¿sí? Y acá ven el conducto bulbouretral, entonces acá es donde están justamente desembocando esas glándulas, ¿sí? Atravesando también ese cuerpo esponjoso del pene del que estábamos hablando. Esta que está acá es la próstata, esta es la vejiga, ¿sí? Y después acá tenemos, ¿sí? Todo esto que está en el medio sería la uretra. ¿Qué me interesa a mí? Que ustedes sepan la relación entonces de las glándulas bulbouretrales con respecto a el bulbo del pene, esta parte proximal del cuerpo esponjoso, y la relación en desembocar, ¿sí? En el fondo del saco del bulbo y en esta que va a ser la uretra membranosa. Bien, y esta la estuvimos nombrando, seguramente es una de las glándulas que más conocen cuando uno hace referencia al sistema reproductor masculino, esta que está acá que es la próstata, ¿sí? Este dibujo lo aprovecho que está buenísimo para ver lo que habíamos comentado recién. Esta que está acá es la vesícula seminal, ¿sí? Este que está acá es la ampolla, ¿sí? Del conducto deferente. Este que está acá sería entonces el conducto eyaculador. Y esta que está acá es la uretra prostática, ¿sí? Esta sería la uretra, bien, que la tengo en relación con la vejiga, ¿sí? La intravesical. Y esta que está acá es la uretra prostática, ¿sí? Que la vemos acá. La próstata entonces vemos que tiene una relación posterior a la vejiga, ¿sí? Anterior a lo que va, y posterior a lo que va a ser la vesícula seminal y el conducto deferente, ¿bien? Y va a estar rodeando a una porción de la uretra que justamente por esa relación toma ese nombre. Y acá están marcando un tumor canceroso, ¿sí? Tumor o cáncer de próstata o las hiperplasias prostáticas son patologías bastante comunes, ¿sí? Y vean la relación que tiene la próstata con el recto, que justamente a través del tacto rectal es que uno puede valorar el tamaño y el estado de la próstata y por lo cual se recomienda que los hombres a partir de los 50 años, ¿sí? Visiten al médico para tener chequeos regulares, ¿sí? Y enganchar temprano cualquier tipo de patología en relación a esta glándula, ¿sí? Bien, hablemos un poquito más de esta glándula, que va a ser de las accesorias al aparato reproductor masculino la más grande. Bien, esta, en cuanto a la producción del semen, va a aportar 30% a través de lo que es el líquido prostático, ¿sí? Va a estar compuesta por una porción glandular, bien, que va a ser la secretoria, una cápsula que la va a estar envolviendo y una porción fibromuscular que le va a estar dando, ¿sí? Consistencia a este parénquima. Bien. Su producción, ¿sí? De líquido prostático va a estar desembocando en la uretra, que la va a estar atravesando en una parte, ¿sí? A través de lo que se llama utrículo prostático. Y cuando hablamos de las relaciones que tiene la próstata con respecto a las estructuras que venimos hablando, decimos que está por debajo de la vejiga, ¿sí? Por detrás de la sínfisis del pubis, por delante del recto y arriba de lo que sería la membrana perineal, ¿sí? Que el períneo es toda una estructura, ¿sí? Muscular que da cierre a la pelvis. Bueno, cuando estamos hablando un poco más con respecto a la estructura y la morfología de la próstata, además de decir que tiene esa cápsula, vamos a ver que podemos encontrar diferentes lóbulos prostáticos, ¿sí? En total van a ser un lóbulo anterior, ¿sí? Dos lóbulos laterales, un lóbulo posterior y un lóbulo medio. Por lo tanto, tenemos 5 lóbulos que podemos distinguir en una imagen. El punto de referencia básico para uno tener relación con estos lóbulos es ubicar la uretra, ¿sí? Que la tenemos ahí, ¿bien? Entonces, inmediatamente por delante y por detrás tenemos el lóbulo anterior y el lóbulo medio, ¿sí? Y más posterior incluso al lóbulo medio tenemos este que está acá, que va a ser el lóbulo posterior. Hacia los costados, tanto derecha como izquierda, tenemos a los lóbulos laterales, ¿sí? Entonces tenemos la uretra, lóbulo anterior, lóbulo medio, lóbulo posterior, lóbulo lateral derecho, lóbulo lateral izquierdo, ¿sí? Y ahí podemos nombrar los 5 lóbulos de la próstata, ¿sí? Entonces, el anterior es este que está acá, ubicado por delante de la uretra, ¿sí? Va a estar en cuanto a una porción que se llama el istmo de la próstata. Posterior es este que está acá, va a ser posterior, ¿sí? De la uretra y posterior al lóbulo medio, ¿sí? Y va a estar ubicado por debajo de los conductos eyaculadores, ¿sí?
Después tenemos laterales, derecho e izquierdo. Estos están situados a ambos lados de la uretra y van a constituir la mayor parte de la próstata. El mayor volumen que tenemos en cuanto a los lóbulos va a estar dividido en este derecho y este izquierdo. Y por último, este lóbulo que está acá, que es el lóbulo medio, que va a estar ubicado entre la uretra y el lóbulo posterior, ¿sí? Y va a estar acá en el medio también interpuesto entre el lóbulo posterior y el lóbulo medio los conductos eyaculadores, ¿sí? Este va a ser el que está más relacionado con el cuello de la vejiga, ¿sí? Viene ahí en el medio. ¿Qué es lo que me interesa a mí más que las relaciones puntuales que les acabo de decir? Que me sepan nombrar los lóbulos y que me los sepan identificar, ¿sí? Entonces, tenemos 5 lóbulos, anterior, medio, posterior, y 2 lóbulos laterales, lateral derecho y lateral izquierdo, ¿sí? En relación a qué hacemos esas referencias, a la uretra. Entonces, tenemos por delante de la uretra el lóbulo anterior, por detrás de la uretra, ¿sí? Y por delante de los conductos eyaculadores tenemos al lóbulo medio. Por detrás del lóbulo medio y la uretra y por detrás de los conductos eyaculadores tenemos al lóbulo posterior. Y hacia los laterales de la uretra tenemos a quienes, a los lóbulos derecho e izquierdo. Eso es a mí lo que me interesa que ustedes sepan decirme. Los 5 lóbulos, que los sepan nombrar y que los puedan identificar en una imagen. Bien, vamos a hablar ahora del pene, ¿sí? Cómo está constituido, cuál es su función, ¿sí? Cuestiones que ya algo hemos estado nombrando, pero obviamente acá lo ponemos bien prolijo, bien y bien definido cada uno de estos puntos. Bueno, para poder hablar del pene vamos a tener que dividirlo en 3 porciones, ¿sí? Una porción que va a ser proximal, o sea que va a estar más cercana a la línea media, o sea, más cercana hacia lo que va a ser el cuerpo. Una porción media, donde vamos a poder distinguir lo que es el cuerpo, ¿sí? Que es un cuerpo cilíndrico. Y un extremo, ¿sí? Una porción distal, donde vamos a encontrar, ¿sí? Al glande del pene. ¿Bien? Entonces, en líneas generales, cuando lo dividimos de esta manera, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, en la extremidad proximal o raíz del pene, ¿sí? Que está en la parte anterior, ¿sí? De lo que es el periné, y está fijada al esqueleto por la inserción de los cuerpos cavernosos y por lo que va a ser el ligamento suspensorio del pene. Entonces, los métodos de fijación del pene, y es una cuestión lógica, ¿dónde la vamos a encontrar? En la extremidad proximal, aquella que está más cercano, ¿sí? A las estructuras óseas de la pelvis y a la estructura muscular de la pelvis, ¿sí? Que era el periné. El cuerpo cilíndrico, ¿sí? De esta manera vamos a estar encontrando lo que va a ser el dorso, la cara uretral, ¿sí? O la cara escrotal del pene, que es la forma en que lo podemos distinguir. Vamos a poder nombrar a los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, ¿sí? Y también a la uretra. Y por último, la parte más distal, la parte más externa, vamos a encontrar el glande del pene y obviamente la abertura de la uretra, ¿sí? Donde está finalizando toda esta estructura súper larga que ya iremos nombrando algunas de sus partes y que después vamos a ver al 100% todo lo que es uretra masculina. Bien, acá estamos viendo, ¿sí? Una imagen con respecto al pene donde podemos ir haciendo referencia a las estructuras que hemos nombrado y a la división. ¿Sí? Entonces hemos dicho, tenemos una estructura que va a ser proximal, donde tengo todos los elementos de inserción, donde voy a encontrar el bulbo del pene, el pilar del pene, ¿sí? Este ligamento suspensorio, o también le podemos decir ligamento fundiforme del pene, ¿sí? Tenemos este que está acá, que es el cuerpo esponjoso, que junto a los cuerpos cavernosos están formando este cilindro que es el pene, y la parte más externa, ¿sí? La parte más distal en realidad, que va a ser este que es el glande del pene, ¿sí? Después acá nos va a decir algunas otras cosas, como acá fascia profunda de Bach, ¿sí? Eso es para que ustedes entiendan, ahora lo vamos a ver en las próximas diapos, que con respecto al pene podemos hablar, ¿sí? De los recubrimientos, tenemos a dartos, tenemos la piel obviamente, dartos, la fascia de Buck y la túnica albuginea. Estas se las nombramos porque generalmente ustedes saben que en el momento de una erección, ¿sí? Son los cuerpos cavernosos, estos los que se llenan de sangre. Y si alguna vez escuchaban hablar de que alguien se quebró el pene, ¿sí? Desde ya les digo, no hay ningún hueso para quebrar en el pene, ¿sí? Por favor, no hay huesos que se queden en el pene. Pero ¿qué pasa? En momento de una erección, ¿sí? La turgencia, o sea, la dureza que tiene el pene durante la erección, se corresponde a, ¿sí? Que esto está lleno de sangre.
Y son las fascias de Buck, que si uno, esta fascia profunda, que si uno hace un movimiento muy brusco de torsión, pueden llegar a lastimarse y eso es lo que se considera quebradura de pene, ¿sí? Justamente la lesión de estas fascias profundas que están cubriendo a los senos cavernosos, ¿bien? Y por otro lado, a esta altura, ¿sí? Que estaría en el ligamento suspensorio del pene, si alguna vez escucharon hablar de cirugías de alargamiento del pene, ¿sí? Tienen que ver con recortar ese ligamento, ¿sí? Y con la caída del pene lograr unos centímetros más de longitud, ¿bien? Esos son datos de color que seguramente son cosas que han escuchado y por lo menos ahora van, ¿sí? Haciendo la relación con lo que es la anatomía real que estuvimos viendo. Acá simplemente tenemos en modo de cuadrito lo que acabamos de comentar recién, ¿sí? Como estructuras eréctiles, ¿sí? Tenemos a los cuerpos cavernosos, que son dos, que están formando también la raíz del pene con esta inserción, ¿sí? En la raíz isquiopúbica. Hablamos del cuerpo esponjoso, donde voy a encontrar a la uretra, ¿sí? Por eso uno tiene que tener tanto cuidado al momento de colocar las ondas vesicales, porque si es algo esponjoso, ustedes imagínense que algo esponjoso es algo que es bastante suavecito también. Entonces, si uno no tiene mucha seguridad en lo que está haciendo, si no lubricó bien la sonda, bien, si no está haciendo bien los movimientos con respecto a poder solventar los esfínteres que hay en la uretra, ¿sí? A veces lo que puede haber, y que se van a dar cuenta con el paciente, sobre todo que hay que escucharlo, por más de que se quejen naturalmente, es el tema de que podemos generar algún problema, bien, y de estar, ¿sí? Atravesando el cuerpo esponjoso, ¿sí? Y eso obviamente está generando una lesión muy fea para el paciente, ¿bien? Generalmente esto por eso a veces lo va a tocar hacerlo a ustedes y muchas veces esto es una cuestión de dejar que lo haga el médico, ¿bien? Porque conlleva cierto riesgo esta práctica, ¿bien? Y después, como ya hemos dicho, con respecto al cuerpo esponjoso, la parte proximal, ¿sí? La que estaba más cercana al cuerpo, era la que formaba el bulbo del pene. Con respecto a las envolturas, ¿sí? O las estructuras internas que uno puede ir nombrando, tenemos la piel, obviamente, dartos, que era este músculo, capas celulares, donde están todos los vasos sanguíneos que están irrigando, súper importante la irrigación de este órgano para que pueda cumplir con su función de órgano de la copulación, ¿sí? Y después estas envolturas que ya las hemos nombrado recién, esa fascia profunda o fascia de Buck y la túnica albuginea, que también la conocemos desde que hablamos de testículo y epidídimo. Bien, acá estamos viendo una sección transversal o un corte axial del pene para que podamos ver todas esas estructuras, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la uretra. Si yo encuentro la uretra, esa estructura que me la está rodeando va a ser el cuerpo esponjoso. Por arriba, y tanto derecho como izquierdo, voy a tener a los cuerpos cavernosos, ¿sí? Fíjense acá cómo me marca el componente vascular, la arteria, que es súper importante justamente porque estos son los que se llenan de sangre en el momento de la erección, ¿bien? Acá obviamente tenemos más cuestiones de vascularización, venas, arterias, ¿sí? Estas no me interesan, chicos, no les voy a preguntar en ningún momento estos nombres, ¿sí? Sí, lo que me interesa es que ustedes tengan noción de las estructuras que estamos hablando. Uretra, cuerpo esponjoso, cuerpos cavernosos, ¿bien? Y después, más allá de eso, lo que sí me interesa, por ejemplo, en este gráfico que se entiende perfecto, es que me puedan estar distinguiendo estas cubiertas de las que estuvimos hablando, ¿sí? Bien externo que voy a tener, obviamente, a la piel, ¿sí? Superficialmente voy a tener esta porción muscular que va a ser dartos, y luego profundo voy a tener a esta fascia de Buck, ¿sí? Que justamente la tengo más relacionada con quién, con estos que van a ser los cuerpos cavernosos, ¿sí? Y hacia interno, ¿sí? ¿Quién voy a tener más que nada? A esta que va a ser la túnica albúgena, ¿sí? Que también me está recubriendo todo lo que es el cuerpo esponjoso y también al cuerpo cavernoso, ¿bien? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en noción, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes? Hablamos de los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. ¿Con quién se relaciona uretra? Con el cuerpo esponjoso. Eso es lo que tienen que tener en claro. ¿Y cuáles son las cubiertas? Tenemos a la piel, tenemos a dartos, tenemos a la fascia profunda o fascia de Buck y tenemos a la túnica albuginea. Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan identificar en esta imagen y que recuerden cuando hablamos ¿sí? de las estructuras que encontramos en el pene y de cuáles van a ser esas cubiertas a este nivel. Y ahora sí, con esto vamos terminando, ¿sí?
Y vamos a hablar de la uretra masculina, esta que atravesó un montón de estructuras de las que estuvimos estudiando hace un ratito y que ahora nos toca, ¿sí?, poder hablar de lleno de esta uretra. ¿Bien? Entonces, ¿dónde tiene el origen? Ya esto seguramente lo recuerdan de cuando vimos aparato urinario, ¿sí? Va a tener su origen en el cuello de la vejiga, porque está recibiendo, ¿qué cosa? El aporte, ¿sí?, de la orina, va a acumularse en la vejiga. ¿Y dónde va a terminar? Cuando vimos recién pene dijimos que el orificio uretral se encontraba en la cabeza, ¿sí?, del pene, donde tenemos el glande. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la función de la uretra? Es un conducto, ¿sí? Por lo tanto va a permitir el paso de diferentes sustancias. Por un lado, si está relacionada con la vejiga, va a permitir, ¿sí?, que pase la orina, ¿sí? Ese va a ser un conducto urogenital excretor, ¿sí?, que va a llevar la orina hacia el exterior. ¿Bien? Y también habíamos visto que a la uretra estábamos recibiendo todo ese aporte del conducto eyaculador y de las glándulas, ¿sí?, bulbouretrales y de la próstata. Todo esto me estaba formando ¿qué cosa? El semen. Entonces, en el momento de una eyaculación, la uretra va a ser también el punto en común, ¿sí?, donde todo ese producto de las glándulas genitales, ¿sí?, va a excretarse hacia el exterior. Bien, entonces ya de entrada sabemos que la uretra va a ser un conducto largo que va a estar dividido en diferentes porciones que se nombran con respecto a las relaciones que tiene esta vía, ¿sí?, urogenital. Entonces, cuando hablamos de las porciones de la uretra, vamos a hablar de la porción intramural o preprostática, que esa va a ser la que está más cercana a la vejiga, ¿sí?, y anterior a la próstata. Hablamos de la porción prostática, que está justamente, me está diciendo que está relacionada con la próstata. Hablamos de una porción membranosa o intermedia, que va a ser la estructura que va a estar atravesando las estructuras desde la próstata hasta el inicio del cuerpo esponjoso, y obviamente la porción esponjosa, que es la que encontramos en relación a esta estructura cilíndrica del pene, que va a ser el cuerpo esponjoso y que va a finalizar en el glande. Bien, entonces fíjense en que, como siempre, chicos, si esto no cambia, súper buchona anatomía con las indicaciones que me están diciendo. Si me dice que es una porción preprostática, y yo sé que viene la vejiga y la próstata, esta porción de la uretra justamente va a ser la más cercana a la vejiga, ¿sí? Y si habla intramural, me está diciendo porque justamente es la que acaba de nacer de los muros de la vejiga, ¿sí? La prostática, que tiene que ver con la próstata, ¿sí? Ya me está buchoneando directamente con que está, ¿sí? La porción esponjosa también me dice tranquilamente que tiene que ver con el cuerpo esponjoso, que yo reconozco que es esta porción cilíndrica del pene. Y la última de estas cuatro, que quizás nos confunde un poco con que no tenemos una relación tan directa, es la porción membranosa o intermedia, ¿sí? Pero si nosotros ya pudimos descartar las otras tres, esta es la cuarta que nos queda ahí y que no es tan complicado tener en cuenta de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, porción intramural o preprostática, porción prostática, porción membranosa o también llamada porción intermedia y porción esponjosa. Vamos a ver a cada una de estas por separado para que nos quede todo bien en claro. Bueno, y acá entonces podemos hablar de cada una de esas porciones. La introducción a todo esto, en realidad el cúmulo de la información con respecto a esto se los acabo de decir en la diapo pasada, pero de vuelta ahora me escuchan tranquilo, los repito, y no hay forma de que esto no se entienda, o espero que se pueda entender este concepto, ¿sí? Entonces, comenzábamos en relación de que el inicio de la uretra va a estar con la vejiga, con la porción que va a ser intramural o también llamada preprostática, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar esto? Inmediatamente relacionado con quién? Con el cuello de la vejiga urinaria. Seguido a eso, nosotros hemos visto que inferior a la vejiga teníamos esta glándula que iba a ser la próstata. Entonces, la uretra que se encuentra atravesando esta glándula, ¿sí?, y en base a la cual nosotros habíamos identificado los lóbulos de la próstata, va a ser llamada, ¿sí?, buchonamente porción prostática, ¿sí?, que va a estar desde que termina la porción urinaria, ¿sí?, la porción preprostática de la uretra, hacia, ¿sí?, el final de la próstata. ¿Bien? En la cara posterior va a estar recibiendo los orificios, ¿sí?, para los conductos eyaculadores, tanto derecho como izquierdo, ¿bien? Que son los que me están dando el aporte del semen, ¿bien? Y que van a estar llegando justamente ahí en el momento de la eyaculación.
Las otras dos porciones que nos quedan iban a ser la porción membranosa o también llamada intermedia y la porción esponjosa. Esta porción membranosa o intermedia es la que se encuentra atravesando al periné, ¿sí? O el piso pelviano. Entonces está atravesando este músculo que se llama músculo transverso del periné y por eso la llamamos intermedia. Después tenemos la porción esponjosa, que esta está en relación ¿con quién? Con el cuerpo esponjoso del pene. Se sitúa, ¿sí? Comenzando desde el bulbo del pene y de esa manera, ¿sí? Va a extenderse hasta donde, hasta el glande, donde tenemos el orificio externo de la uretra. Y con respecto a el aporte de diferentes, ¿sí? Secreciones de las glándulas accesorias, al nivel del bulbo del pene, este va a estar recibiendo, ¿sí? El aporte de las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Que me van a ayudar, acuérdense, para poder aglutinar un poco más al semen y además darme, ¿sí? Lubricación al momento de la eyaculación. Entonces, fíjense en cómo ya a esta altura esta imagen recontra tomó forma para nosotros. Ya podemos reconocer, porque hablamos en detalle, de cada una de las estructuras que tenemos acá, ¿sí? Fíjense. Referentes óseos tenemos este que está acá, que es la sínfisis del pubis, y este que está acá, que va a ser el sacro, ¿sí? Referentes con respecto al sistema digestivo, ¿sí? Tenemos a este, que va a ser el recto, y obviamente acá tenemos al ano. Con respecto a lo que iba a ser el abdomen, teníamos esto que está acá, que me estaría marcando la cavidad peritoneal, ¿sí? Y teníamos los fondos, ¿sí? Prevesical y retrovesical, ¿sí? Esta que está acá va a ser la vejiga, que formaba parte del sistema urinario, y luego cuando ya podemos hablar al 100% de estructuras que corresponden al aparato reproductor masculino, empezábamos acá. Teníamos al testículo, que se continuaba con el epidídimo, ¿sí? Que estaban ubicados en esta cubierta que era el escroto, formado por esas 6 túnicas que habíamos hablado, ¿sí? Del epidídimo, su cola, emergía este que era el conducto deferente, que iba a estar terminando a esta altura con las ampollas del conducto deferente, que cuando recibían estas que eran acá las vesículas seminales, ¿sí? El conducto deferente se juntaba con el conducto, ¿sí? De estas vesículas seminales nos formaban este que era el conducto eyaculador y que justamente me está dando el aporte de todo ese semen hacia esto que va a ser la uretra. Esta que está acá es una glándula súper importante que la hemos nombrado que es la próstata, ¿sí? Y fíjense en cómo está recibiendo la próstata, ¿sí? En esta altura de la próstata estamos recibiendo, ¿sí? El conducto eyaculador y también el conducto prostático, ¿sí? Esta es la uretra. Acá, fíjense en la relación con la vejiga, entonces es la intramular o preprostática. Esta que está acá va a ser la uretra prostática porque me está atravesando a la próstata. Esta que está acá, que está atravesando esta estructura que va a ser muscular, va a ser la uretra intermedia, ¿sí? Y esta que está acá va a ser, ¿qué cosa? La uretra esponjosa, ¿bien? Estas que me están marcando acá son esas glándulas accesorias bulbouretrales, fíjense en la relación con esta estructura que va a ser el bulbo del pene, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? También a el cuerpo esponjoso y a los cuerpos cavernosos, ¿sí? Todo eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora con respecto al aparato reproductor masculino. Pero nos faltan algunos detalles para dar por terminado este tema. Entonces, esos detalles que nos quedan, ¿sí? Siguen todavía en referencia a la uretra. Cuando hablamos de las partes, eso sería la configuración externa. Ahora, internamente la uretra está formada por 3 túnicas. Una túnica mucosa, una túnica vascular y una túnica muscular, ¿sí? La túnica mucosa es la que contiene a las glándulas que se llaman glándulas ureterales o glándulas de Litre, ¿sí? Que son encargadas de secretar moco y esto tiene que ver con una función de lubricar. Acuérdense que la función de la uretra es ser un conducto, ¿sí? A través del cual yo voy a emitir hacia el exterior ciertas secreciones, ya sea orina o ya sea semen, ¿bien? Por lo tanto, la lubricación es fundamental para esta vía y el cuerpo se va a encargar de que eso sea de esa manera, ¿bien? Después tenemos la túnica vascular, ¿sí? Que esta va a tener una diferencia en cuanto a su grosor, dependiendo de en qué porción de la uretra estemos hablando, ¿sí? Cuando hablamos a nivel de la próstata y a nivel, ¿sí? De la porción membranosa, cuando está atravesando el piso de la pelvis, ahí va a ser bastante delgada esta túnica vascular. Y cuando hablamos del cuerpo del pene, ¿sí? Vamos a ver que esta se engrosa y se está formando esos cuerpos esponjosos que, ¿sí?
que va a ser donde iba a encontrar a la uretra, ¿bien? Y después tenemos a la túnica muscular, que está formada por músculo de tipo liso, que a nivel membranoso, que es donde tiene que estar atravesando los músculos del perine, va a ser grueso, ¿bien? Porque tengo que asegurarme que se mantenga abierto este orificio y que no le gane el músculo, ¿sí?, al que me lo contraiga, pero que a nivel prostático y a nivel esponjoso va a ser mucho más delgado, ¿sí? Esto tiene que ver con las relaciones y las interacciones que tienen estas porciones con las diferentes partes que tenemos de la uretra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la túnica vascular es porque se van a encontrar ahí más que nada todos los que son los vasos sanguíneos, es de tener relación que a nivel del cuerpo esponjoso va a ser un poco más gruesa, ¿sí? Porque esa es la porción, junto con los cuerpos cavernosos sobre todo, que van a estar recibiendo gran aporte sanguíneo, ¿sí? Después tenemos la túnica muscular, que está obvio que el nivel más grueso va a ser a nivel de la porción intramembranosa, ¿sí? O media, ¿bien? Porque está atravesando ¿qué cosa? El músculo este que es el periné, que me está cerrando el piso de la pelvis, y ahí es como diciendo, bueno, acuérdense, este es un orificio que necesitamos que pueda salir al exterior, ¿sí?, esos productos de secreción, ¿sí? Entonces tengo que asegurarme que se mantenga abierta esta vía, ¿bien? Por lo tanto, ahí tenemos la túnica muscular que va a ser más gruesa. ¿Qué me interesa a mí, chicos? Que ustedes me puedan nombrar esta configuración interna con respecto a túnica mucosa, túnica vascular y túnica, ¿sí?, vascular, ¿sí? Que me puedan decir que está formada de estas tres porciones. Y por último, lo que tenemos, súper importante, sobre todo recuerden al momento de hacer las maniobras de inserción de una sonda vesical, es que a nivel de la uretra del hombre tenemos dos esfínteres que tenemos que atravesar, que son los puntos más de dolor, ¿sí?, que va a tener el hombre al momento de que uno esté haciendo esta maniobra y que realmente lleva a que sea cierto trabajo extra el colocar una sonda vesical en un hombre que en una mujer, donde la uretra es mucho más corta. Bien, entonces, estos esfínteres van a ser un esfínter interno y un esfínter externo, ¿sí? El interno va a ser el que está en relación con ¿quién? Con la vejiga, ¿sí? Entonces va a estar por debajo del cuello vesical, ¿sí? La función va a ser permitir que la orina se acumule en la vejiga y que solamente se abra al momento de que se realice la micción, o sea, esta emisión de la orina. Y durante la eyaculación, si en la eyaculación no se emite orina, entonces este va a estar cerrado, así me separa estos dos líquidos que pueden pasar por una vía en común, ¿sí? Y obviamente el esfínter interno, con respecto a qué capacidad tenemos nosotros conscientemente de manejarlo, este es completamente involuntario. Nadie va a poder controlar el esfínter interno de la uretra. Cuando hablamos del esfínter externo de la uretra, ¿sí?, este va a estar en relación a la uretra membranosa, ¿sí?, y se va a extender hasta la base de la próstata, ¿sí? Entonces, relativamente va a estar justo en esta porción membranosa que era la que estaba, ¿sí?, atravesando el perineo. Este va a ser voluntario, ¿sí?, y se va a oponer a las contracciones del músculo detrusor vesical, ¿sí? Y esta última parte, ¿por qué decimos que se opone al músculo detrusor vesical? Porque para que yo pueda orinar, que se realice el proceso de la micción, el músculo se tiene que contraer y el esfínter se tiene que relajar, ¿sí? Y este esfínter, el externo, es el que es voluntario, ¿sí? Uno haciendo fuerza a través de los que son también los músculos del piso pélvico, que cualquiera de ustedes en este momento puede hacer esa fuerza que la conocemos bien, ¿sí? ¿Quién no estuvo a punto de hacerse pis en algún momento? ¿Sí? Eso lo que está haciendo es dando presión a este esfínter, que este sí es voluntario, bien, y entonces podemos regular, ¿sí?, a no ser que estemos que explotamos, ¿sí?, el tema de cuándo orinamos o no. Y acá tenemos un dibujo bastante simple, ¿sí? A mí realmente lo que me interesa a mí es que ustedes tengan noción de estos músculos, estos esfínteres que hablamos recién. Acá tenemos el esfínter interno de la uretra, este que era involuntario, fíjense en que está en la porción, ¿sí?, intramural de la uretra. Y acá tenemos, ¿sí?, el esfínter externo de la uretra que se extiende, ¿sí?, lo tenemos acá, en esa porción, ¿sí?, que va a ser la intramural. ¿Bien? Que estaba en relación hasta donde comenzaba la próstata.
Bien, acá tenemos, ¿sí?, esta imagen que ya la habíamos visto cuando hablamos de las glándulas bulbouretrales y que ahora la voy a utilizar para hacer referencia a las porciones de la uretra que acabamos de nombrar y algunas relaciones que me interesa que tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, esta que está acá es la vejiga, ¿bien? Entonces, esta porción que está acá va a ser la porción intramural, ¿sí?, de la uretra o la uretra preprostática, ¿bien? Y a este nivel que tenemos el esfínter interno de la uretra, este que va a ser, ¿sí?, involuntario y que además me va a permitir que se cierre esta comunicación al momento de la eyaculación, ¿sí? Acuérdense, en la eyaculación tengo orina, no, ¿sí? Hay una cosa diferente, ¿sí? Entonces, esta que está acá es la próstata, ¿bien? Y a este nivel la uretra está recibiendo el aporte de un montón de cosas. Está recibiendo a nivel de lo que va a ser el utrículo prostático, todo ese líquido prostático, ¿sí? Y a nivel del conducto eyaculador, todo ese líquido que venía del conducto deferente y de las vesículas seminales, ¿bien? Después tenemos acá, ¿sí?, lo que va a ser la porción, ¿sí?, intermedia o membranosa de la uretra, ¿sí?, donde encontramos, ¿sí?, el músculo, ¿sí?, el esfínter externo de la uretra y que acá estábamos atravesando, ¿qué cosa?, el piso de la pelvis, ¿bien? Y a partir de acá, esta va a ser la porción esponjosa de la uretra, ¿sí?, donde estaba en relación a esto que iba a ser el cuerpo esponjoso y que iba a recibir, ¿sí?, cercano a al bulbo del pene el ingreso, ¿sí?, y el aporte de estas glándulas anexas que van a ser las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Entonces acá podemos ver las porciones de la uretra y en qué porción estoy teniendo el aporte de esas glándulas accesorias que estuvimos nombrando y dónde encuentro los esfínteres, ¿sí? Eso es lo que me interesa a mí con respecto a esta imagen. Después que acá me dice la de la vejiga, cresta uretral, colículo, ¿sí? Eso no me interesa. Ustedes pongan la atención a los términos, ¿sí?, y a las relaciones que les acabo de marcar recién, que son las que estuvimos hablando a lo largo de toda la clase. Bien, chicos, y con eso entonces terminamos aparato reproductor masculino. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa que no se entiendan, necesiten que les explique de otra manera, saben que me lo avisan. Bien, así que cualquier duda, por favor, utilicen todos los medios de comunicación para hacérmela llegar, así la resolvemos antes de tener los parciales. Bien, seguimos ahora con aparato reproductor femenino, que va a estar dividido en dos videos, ¿sí?, para separar un poco los que son algunos órganos de también un proceso fisiológico que es todo el tema del ciclo sexual femenino, que está bueno que lo sepan, ¿sí?, y es importante, pero con eso ya damos por terminado todo lo que es sistema reproductor. Entonces la clase de hoy masculino, la clase que viene separada en dos videos vemos femeninos y terminamos todo lo que nos queda con sistema nervioso y con eso se acabó anatomía por este cuatrimestre. Bien, les mando un beso enorme, nos vemos en la clase que viene.